Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Su fuente número uno de chismes jugosos, noticias de celebridades y todo lo que esté pasando en el mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos una historia que seguramente los tendrá al borde de sus asientos, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos durante meses, la relación, el romance y la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, todavía duele, ¿verdad? La pareja que conquistó nuestros corazones tanto dentro como fuera de la pantalla, ese romance de cuento de hadas que parecía tan real, tan perfecto. Bueno, hoy vamos a desentrañar un poquito más de esa historia, centrándonos en un evento en particular que, según los rumores y las pistas que hemos recopilado, fue una noche especialmente íntima y significativa para Kerem y Hande. Prepárense porque estamos a punto de explorar los detalles, las insinuaciones, y el posible trasfondo de esta misteriosa noche. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo influyó en su relación? ¿Y por qué sigue siendo un tema tan fascinante para nosotros, los fanáticos, incluso después de su separación? Pero antes de que nos sumerjamos en este jugoso chisme, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este, y así no se pierden ninguna actualización de sus celebridades favoritas. Y por supuesto, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y esa noche en particular que ha dado tanto que hablar. Sabemos que su relación, tanto en la serie Senkalkam como fuera de ella, fue un verdadero torbellino de emociones. Desde el principio, la química entre ellos era palpable. Era evidente que había algo más que una simple amistad profesional. Sus miradas, sus sonrisas, la manera en que se conectaban en pantalla, todo gritaba romance. Y por supuesto los fanáticos, nosotros incluidos, estábamos absolutamente obsesionados. Seguimos cada pista, cada publicación en redes sociales, cada entrevista, buscando cualquier indicio que confirmara lo que ya sospechábamos, que Kerem y Hande estaban enamorados. Y cuando finalmente lo confirmaron, la alegría fue inmensa. Parecía que estábamos viviendo un cuento de hadas en tiempo real. La ilusión era tan fuerte que se contagiaba a todos. Era como si sus sonrisas fueran un rayo de sol que iluminaba nuestros días. Sus gestos de cariño capturados por las cámaras, se convertían en la comidilla de la semana, analizados y celebrados por legiones de fans alrededor del mundo. Se crearon hashtags, se hicieron montajes de vídeo, se escribieron fanfics, todo dedicado a la pareja dorada del momento. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Y la relación de Kerem y Hande no fue la excepción. Su separación fue un golpe duro para muchos, y todavía hoy hay quienes esperan una reconciliación. Pero mientras tanto seguimos analizando los momentos clave de su relación, buscando entender qué fue lo que los unió y qué fue lo que finalmente los separó. Es un ejercicio de arqueología emocional, tratando de descifrar los jeroglíficos de un romance que pareció escrito en las estrellas, pero que por razones que aún se nos escapan en su totalidad, se extinguió antes de lo previsto. Y es ahí donde entra en juego esta misteriosa noche de la que tanto se habla. No hay detalles confirmados, no hay comunicados oficiales, pero los rumores y las especulaciones son constantes. Algunos dicen que fue durante un viaje romántico, otros que fue una noche tranquila en casa, lejos de las cámaras y el bullicio. Lo que sí parece claro es que fue una noche en la que se conectaron a un nivel más profundo, una noche que marcó un antes y un después en su relación. Esta noche en particular ha adquirido una aura casi mítica, como un secreto a voces que se susurra entre los pasillos de la industria del entretenimiento turco. Se ha convertido en un punto de inflexión, una fecha clave en el calendario emocional de la pareja, un enigma que todos quieren resolver pero que permanece celosamente guardado. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, aquí es donde tenemos que recurrir a las fuentes no oficiales, a los chismes de pasillo, y a la información que hemos podido recopilar de diferentes fuentes. Algunos afirman que fue durante esa noche cuando Kerem le declaró su amor a Hande, expresándole sus sentimientos de una manera que nunca antes lo había hecho. Otros dicen que fue una noche llena de risas, de confidencias y de planes para el futuro. Imaginen la escena, una luz tenue, quizás la de una chimenea crepitante o la de las velas parpadeantes, creando un ambiente íntimo y acogedor. El aire cargado de emoción, de palabras susurradas, de promesas selladas con un beso. Kerem con su encanto natural y su mirada penetrante abriendo su corazón a Hande, confesándole sus sentimientos más profundos, aquellos que hasta ese momento había mantenido ocultos bajo la coraza de la profesionalidad. Hande con su belleza radiante y su sonrisa cautivadora, escuchando atentamente cada palabra, sintiendo como su corazón latía al ritmo de la confesión de Kerem. También hay quienes sugieren que fue una noche en la que superaron algún obstáculo importante en su relación, una noche en la que dejaron atrás sus inseguridades y se comprometieron a construir un futuro juntos.
Quizás una discusión acalorada, una diferencia de opiniones que amenazaba con socavar los cimientos de su relación. O tal vez simplemente el peso de las expectativas, la presión constante de los medios y los fans, que los obligaba a vivir su romance bajo un escrutinio implacable. Sea cual sea el obstáculo, se dice que esa noche lograron superarlo, afianzando su relación y comprometiéndose a luchar por su amor. Se dice que hablaron abiertamente sobre sus miedos, sus inseguridades y sus deseos, y que juntos encontraron la fuerza para superar las adversidades y construir un futuro sólido y duradero. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que esta noche tuvo un impacto significativo en su historia de amor. Se convirtió en un faro de esperanza, un símbolo de su compromiso y su determinación, un recuerdo imborrable que marcaría el rumbo de su relación en los meses siguientes. Y por supuesto, la prensa rosa turca ha hecho todo lo posible por desentrañar el misterio. Se han publicado artículos, se han emitido reportajes, y se han entrevistado a supuestos testigos. Pero la verdad es que nadie ha podido confirmar con certeza qué fue lo que realmente pasó. Y quizás eso sea parte de su encanto. La idea de que haya un momento especial, un momento íntimo, que solo ellos dos conocen, es algo que sigue alimentando la imaginación de los fanáticos. Los tabloides turcos han desplegado toda su artillería, ofreciendo recompensas a cambio de información, contratando detectives privados, e incluso llegando a acosar a amigos y familiares de la pareja. Pero hasta el momento todos sus esfuerzos han sido en vano. El misterio de esa noche permanece intacto, alimentando las fantasías de los fans y manteniendo a la prensa rosa en vilo. Pero más allá de los detalles específicos de esa noche, lo importante es entender el contexto en el que se produjo. Kerem y Hande estaban en el punto álgido de su carrera, protagonizando una de las series más exitosas de Turquía. Estaban constantemente bajo el foco público, y su relación era objeto de un intenso escrutinio. En medio de todo ese caos necesitaban momentos de intimidad, momentos de conexión real, que les permitieran mantenerse unidos y fortalecer su vínculo. La serie Senkalkam se había convertido en un fenómeno global, catapultando a Kerem y Hande a la fama internacional. Sus rostros aparecían en revistas, en carteles publicitarios, en programas de televisión de todo el mundo. Los fans los seguían a todas partes, tratando de capturar una foto, un autógrafo, una mirada. La presión era asfixiante y la necesidad de encontrar un espacio seguro, un refugio donde pudieran ser ellos mismos, se hacía cada vez más urgente. Y es probable que esa noche haya sido uno de esos momentos. Un momento en el que pudieron olvidarse del mundo exterior y concentrarse el uno en el otro. Un momento en el que pudieron ser simplemente Kerem y Hande, dos personas enamoradas, sin las presiones ni las expectativas que conllevan la fama. Imaginen la tranquilidad de apagar los teléfonos, de cerrar las puertas al mundo exterior, de sumergirse en la intimidad de su propio universo. Un momento para desconectar de la locura mediática, para recargar energías y para reconectar con sus sentimientos más profundos. Un momento para recordar por qué se habían enamorado en primer lugar, y para reafirmar su compromiso de luchar por su relación a pesar de las adversidades. Ahora bien, es importante recordar que estamos hablando de una relación que ya terminó. Y aunque es natural que sintamos curiosidad por los detalles de su historia de amor, también es fundamental respetar su privacidad. Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos reales, y merecen que su intimidad sea respetada. Es fácil dejarse llevar por la fascinación del chisme y la especulación, pero es crucial recordar que detrás de cada celebridad hay un ser humano con una vida privada que merece ser protegida. Kerem y Hande han compartido gran parte de su vida con el público, pero hay límites que no deben cruzarse. Su intimidad es sagrada y debemos respetarla, por mucho que nos pique la curiosidad. Por lo tanto, no vamos a caer en la especulación sin fundamento ni a inventar detalles que no podemos confirmar. Nos vamos a limitar a compartir la información que hemos podido recopilar de fuentes confiables y a analizar el impacto que esta noche pudo haber tenido en su relación. Nuestro objetivo no es alimentar el morbo, sino tratar de entender la dinámica de una relación compleja, que se desarrolló bajo unas circunstancias excepcionales. Queremos analizar el fenómeno Kerem y Hande desde una perspectiva respetuosa y constructiva, evitando caer en el sensacionalismo y la desinformación. Pero más allá de los detalles específicos de esa noche, creo que lo que realmente nos fascina de esta historia es la idea del amor verdadero. La idea de que dos personas puedan conectar a un nivel tan profundo que sean capaces de superar cualquier obstáculo. La idea de que el amor puede ser un refugio, un lugar seguro en medio del caos. El amor verdadero, ese sentimiento puro e incondicional que trasciende las barreras del tiempo y la distancia, es una de las fuerzas más poderosas del universo. Es la chispa que enciende la pasión, el motor que impulsa la esperanza, el refugio que nos protege del dolor. La historia de Kerem y Hande, por efímera que haya sido, nos recordó que el amor verdadero existe, y que vale la pena luchar por él. Y aunque la relación de Kerem y Hande no haya durado para siempre, creo que nos demostró que ese tipo de amor es posible.
Que se puede encontrar la felicidad en los brazos de otra persona, y que se puede construir un vínculo que trascienda las barreras del tiempo y la distancia. Su romance, aunque truncado, fue un ejemplo de cómo el amor puede transformar nuestras vidas, llenándolas de alegría, pasión y significado. Su historia nos inspiró a creer en el poder del amor, y a no rendirnos nunca en la búsqueda de nuestra alma gemela. Por supuesto, su separación fue una decepción para muchos. Pero también nos enseñó que el amor no siempre es suficiente. A veces las circunstancias externas, las presiones de la fama, o simplemente las diferencias irreconciliables pueden llevar a una relación a su fin. La vida es un camino lleno de altibajos, de encuentros y despedidas, de alegrías y tristezas. El amor no es una excepción. A veces las relaciones terminan, no porque el amor haya desaparecido, sino porque las circunstancias externas lo hacen insostenible. Es importante aceptar que el final de una relación no es un fracaso, sino una oportunidad para crecer, para aprender y para seguir adelante. Y eso no significa que el amor no haya sido real. Significa simplemente que no estaba destinado a durar para siempre. Pero los recuerdos, los momentos compartidos, y el impacto que tuvieron el uno en el otro permanecerán para siempre. El amor verdadero deja una huella imborrable en nuestro corazón, una marca que nos acompañará durante toda la vida. Los recuerdos de los momentos felices, las risas compartidas, las promesas susurradas, permanecerán grabados en nuestra memoria, recordándonos que en algún momento de nuestras vidas fuimos amados y fuimos felices. Y es por eso que seguimos hablando de Kerem y Hande, incluso después de su separación. Porque su historia de amor nos conmovió, nos inspiró, y nos hizo creer en la magia del amor verdadero. Y esa magia, aunque efímera, sigue viva en nuestros corazones. Su historia se ha convertido en una leyenda, un cuento moderno que se transmite de generación en generación, recordándonos que el amor verdadero existe, y que vale la pena luchar por él. Ahora, hablando de magia, también hay quienes creen que una reconciliación es posible. Que el amor que unió a Kerem y Hande es tan fuerte que puede superar cualquier obstáculo. Y aunque no podemos predecir el futuro, podemos decir que nunca hay que perder la esperanza. El amor es un misterio, un laberinto de emociones donde todo es posible. Quién sabe, quizás el destino tenga reservado un nuevo capítulo en la historia de Kerem y Hande, un reencuentro que nos haga creer de nuevo en la magia del amor verdadero. El tiempo dirá si Kerem y Hande volverán a estar juntos. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo, admirando su talento y recordando los momentos felices que compartieron. Podemos seguir soñando con un final feliz, alimentando la esperanza de que su amor renazca de las cenizas y florezca con más fuerza que nunca. Y quién sabe, quizás algún día uno de ellos decida compartir los detalles de esa misteriosa noche. Quizás algún día nos cuenten qué fue lo que realmente pasó, y cómo influyó en su relación. Hasta entonces tendremos que conformarnos con los rumores, las especulaciones, y la magia de la imaginación. Mientras tanto podemos seguir imaginando la escena, la luz de la luna filtrándose por la ventana, iluminando sus rostros enamorados, el sonido de las olas rompiendo en la orilla, creando una melodía romántica, el olor a jazmín flotando en el aire, embriagando sus sentidos. Una noche mágica, un momento único, un recuerdo imborrable que permanecerá grabado en sus corazones para siempre. Pero al final del día, lo importante es recordar que Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen nuestro respeto. Y aunque nos encanta el chisme y la farándula, también es fundamental recordar que detrás de cada celebridad hay un ser humano con una vida privada, con sueños y con esperanzas. Debemos recordar que la fama no lo justifica todo, y que el respeto a la intimidad es un derecho fundamental que debe ser protegido. No debemos olvidar que Kerem y Hande son personas como nosotros, con sus propias alegrías, tristezas, miedos e inseguridades. Debemos tratarlos con la misma empatía y consideración que nos gustaría recibir nosotros. Así que Daveite vamos a respetar su privacidad, Daveite vamos a apoyar su trabajo, y Daveite vamos a seguir disfrutando de su talento. Y quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con una reconciliación que nos haga creer de nuevo en la magia del amor verdadero. Daveite vamos a mantener la esperanza viva, Daveite vamos a creer en el poder del amor, Daveite vamos a celebrar la belleza de la vida. En resumen, hoy hemos explorado la misteriosa noche íntima entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, un evento que ha alimentado la imaginación de los fanáticos y la prensa rosa turca. Si bien los detalles exactos permanecen en secreto, hemos analizado el contexto de su relación en ese momento y el posible impacto que tuvo en su historia de amor. Hemos recordado la conexión especial que existía entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella, y cómo su relación nos hizo creer en la magia del amor verdadero. También hemos reconocido la importancia de respetar su privacidad y apoyar su trabajo, incluso después de su separación. Y por último hemos mantenido viva la esperanza de una posible reconciliación, recordándonos que en el amor, nunca hay que perder la fe.
Gracias a todos por acompañarnos en este viaje de chismes y reflexiones. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dejado pensando en la magia del amor. Si les gustó este vídeo, por favor déjenos saber en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensan sobre la relación de Kerem y Hande, y sobre esa misteriosa noche de la que tanto hemos hablado. ¿Creen que una reconciliación es posible? ¿Qué opinan de la presión que sufren las celebridades en su vida privada? Compartan sus ideas y opiniones en los comentarios. Y ahora, antes de despedirnos, les pedimos un último favor. Si aún no lo han hecho, por favor denle me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, y así no se pierden ninguna actualización de sus celebridades favoritas. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes jugosos, noticias de celebridades y todo lo que esté pasando en el mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un espectáculo, y nosotros estamos aquí para contarlo. Ciao, ciao.